A prácticamente ya casi 2 años de tener la pandemia, empieza a hacerse un balance parcial de sus consecuencias a nivel de salud, a nivel de la economía. Y concretamente yo voy a tocar en este comentario dos áreas que a mí me parecen importantes, que han sido profundamente modificadas por este acontecimiento. Uno de ellos es la juventud y el otro es la función de la escuela dentro de esta juventud. Por eso he denominado a mi comentario la depresión y la escuela. Ya en 2013 se había hecho un estudio bastante largo, bastante amplio, en 300.000 estudiantes o jóvenes de la capital del país, y la mayor parte de ellos aceptaba que había estado triste alguna vez en su vida. Eso es una situación que, como usted sabe, con la condición actual de la pandemia, pues se ha incrementado al grado que tenemos ahora más de 300 millones de personas en el mundo que padecen depresión. Los problemas de salud mental salieron a flote en todo el mundo, provocando una serie de alteraciones de ansiedad, de depresión, de conductas para suicidas, incluso de suicidios. Entonces es muy importante aclarar que quizás la primera enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, de prevalencia, es precisamente la depresión. Y la depresión es una alteración cerebral, una alteración neuroquímica. Usted puede observar aquí en este cerebro del lado derecho, donde hay una falta de metabolismo, ¿verdad? Y es muy interesante compararlo con el cerebro normal, donde usted ve que la actividad es muy diferente. Estas son unas imágenes de emisión de positrones con tomografía. No voy a abundar en el problema químico del cerebro, que es muy interesante, porque quisiera enfocarme concretamente en los adolescentes y en el problema educativo. La depresión de hoy es sí, muy semejante a la que yo describí en mi libro hace años, de depresión en la infancia y la adolescencia. Y quizás sea la misma depresión, por supuesto, pero los adolescentes y los niños de hoy no son los mismos que yo mostré en aquel libro. Usted sabe, la depresión se caracteriza por una alteración en el cerebro, por un cambio de ánimo, donde la gente pierde el interés vital, donde la gente ya no puede dormir, donde tienen pensamientos negativos que a veces incluso los llevan al suicidio. Existen algunos síntomas también que a veces son más ocultos, que es que la gente se siente fatigada, cansada, que llora fácilmente, que de alguna manera empiecen a tomar alcohol o drogas, que ya no quieren ir a la escuela o se ponen muy necios los muchachos, muy irritables con su padre, con la madre, con la escuela, y empiezan a tomar actitudes temerarias. Esto es muy importante que lo entendamos también porque el adolescente no ha desarrollado completamente su cerebro y hay unas áreas que se van a tardar en presentarse con total madurez. Entonces, esa razón es la causa, de alguna manera, de que ellos sean tan impulsivos, que no piensen lo suficiente antes de actuar. Y eso les lleva a una serie de conductas a veces pues, muy graves, que pueden costarles pues, cosas muy serias a lo largo de su vida, como tener un embarazo en la adolescencia o tener una enfermedad sexual, ¿verdad? Entonces, esta situación de impulsividad se debe a que ellos tienen una necesidad como de tener ya ahorita el éxito. Ya ahorita la gratificación no la pueden postergar. Y cuando intentan cosas y les falla, pues se enojan muchísimo, porque su control de impulsos está de alguna manera demasiado acelerado. Esta es una de las razones también por lo que los muchachos pronto llegan a entrar a situaciones de drogas. El mundo de hoy hace que los jóvenes entren a una situación muy interesante desde niños, de competencia. Desde que juegan al fútbol, por ejemplo, si usted no, muchachito no juega bien, pues lo dejan en la banca, ¿no? Si la chiquita no baila bien, pues la ponen en la fila de atrás. O sea, siempre hay una situación de no colaboración, ¿no? Entonces, eso se debe también mucho al sistema económico en el que vivimos. Entonces, ellos van a tener que enfrentarse a eso también. Pero de alguna manera también sabemos que esa competencia va a provocar ansiedad, va a provocar depresión y que los muchachos se van a sentir, pues, de alguna manera intimidados por eso. Otro de los factores que ha cambiado mucho
digamos, el perfil de la juventud es la presencia de los celulares, de la tecnología. Usted sabe que ellos llevan su celular a todas partes, igual que los adultos. Y entonces empieza a romper el esquema de la escuela. En esta imagen, por ejemplo, ustedes pueden ver que la maestra está dando la clase y los alumnos están viendo abajo su celular, seguramente algún mensaje que recibieron de otro compañero. Eso mismo sucede en las conferencias virtuales, donde los muchachos están viendo en un momento la pantalla y por abajo tiene su celular. Entonces, de alguna manera, los maestros no saben qué hacer. Dicen, bueno, nos aliamos con el celular, los quitamos los celulares, los guardamos para que podamos comer en paz en la casa. Entonces, hay una situación ahí importante de adaptarse a una situación nueva que nos ha impuesto la tecnología. Usted sabe, la adolescencia se caracteriza por un cambio hormonal muy fuerte en los muchachos, ¿no? Esto va a traer consecuencias de que aparezcan los síntomas, digamos, secundarios de la sexualidad, o sea, que crezcan los senos, que eh, de alguna manera crezcan los genitales, salga la barba en los muchachos. Entonces, todas estas condiciones de cuerpo, el muchacho va a sentirse extrañado por esos cambios y en ese momento va a tener que adaptarse a eso. Ahora, dentro de esta condición, él va a decir, yo soy hombre o yo soy mujer, ¿verdad? Pero usted sabe que algunos niños pues no pertenecen a esta condición binaria y que algunos no se sienten completamente hombres ni completamente mujeres. Y esta nueva situación, que apenas estamos educando a la gente sobre eso, va a tener que ser aceptado por los alumnos y por los maestros dentro de las escuelas. Otro cambio fundamental es que las mujeres tienen más poder, cada vez se diferencian menos de los hombres. Por ejemplo, tenemos equipos de fútbol de mujeres que son muy atractivos desde el punto de vista del público. Entonces, en la escuela vemos con frecuencia que las mujeres destacan y pueden sacar muchas buenas calificaciones o rendir igual o mejor que muchos hombres. Entonces, esto trae una consecuencia de que el machismo tiene que ir en decadencia para evitar en el futuro que las mujeres sean víctimas de la agresión de los hombres. Una cosa importante es que los adultos con frecuencia tienen imágenes en su celular de mujeres desnudas o una cosa que podríamos llamar un porno, digamos, ligero, y eso ya se ve como normal. Pero ¿sabe usted lo que tienen sus hijos en los celulares? Usted sabe que ya al inicio de la secundaria hay un intercambio de videos violentos y de condiciones sexuales. Entonces, ¿qué va a pasar con la escuela? La escuela ha sufrido terriblemente con esta condición. Y usted puede ver aquí una escuelita rural. No es igual una condición de escuela rural que una escuela de la ciudad, ni una escuela que tiene internet. Existe un hecho totalmente demostrado de que millones de niños el año pasado no fueron a la escuela y perdieron un año de su educación. En estas condiciones es muy importante que entendamos que el sistema educativo tuvo una ruptura muy grande. Ya no es igual que antes. Un maestro tiene que dar clases a través de una pantalla a muchísimos alumnos. En esta condición, los alumnos a veces se distraen, se cansan de estar en la pantalla. Hay muchachitos muy chicos que no son candidatos para una educación a distancia. Entonces, esto ha traído una consecuencia de que los maestros tienen que aprender a tomar nuevos roles, a hacer de una manera distinta la educación para poderla hacer llegar a los niños. En esta imagen de aquí que usted puede ver aquí a la derecha, una maestra se encuentra con una pantalla con la carita de docenas de niños. En esta situación es muy importante también entender que la vida digital llegó para quedarse. Concretamente aquí tenemos la biblioteca digital que propone las Naciones Unidas, donde vamos a tener una biblioteca universal de todo el mundo. Cuando uno llega a la Universidad de Texas en Austin, curiosamente la biblioteca no tiene estantes con libros, son estrictamente puros monitores desde los cuales usted puede acceder a los libros que están guardados seguramente en una bodega lejos de su vista. Entonces hoy día tenemos bibliotecas
sin libros. Volviendo a las redes sociales, creo que es muy importante entender que es imposible impedirlas. Es muy complicado esto, ¿no? Y entonces las redes sociales se han vuelto famosas en alguna medida por el bullying. Usted puede ver en esta imagen, ¿verdad?, como unas niñas se burlan de otra niña, precisamente por algún chisme que encontró en el Internet las compañeras. Entonces, los padres deberían de estar más conscientes y acercarse más a las redes sociales para que puedan entender este fenómeno. Sin embargo, los niños tienen una necesidad de exponerse y generalmente todo el mundo, si usted se asoma por ahí, se está haciendo siempre selfies, o sea, tomándose él mismo una fotografía con algo, ¿no? Entonces, eso es una parte como muy humana de querer verse en la pantalla, de querer verse de alguna manera, difundir nuestra imagen a otros. Entonces, ¿el adolescente de ahora es diferente? Yo creo que sí, mucho, porque el año pasado muchos de ellos estuvieron encerrados en su casa. Y esta condición fue terrible porque entonces ellos se acercaron al Internet de una manera perniciosa, muy intensamente, y se hicieron de muchos amigos virtuales. Los amigos virtuales no se tiene contacto con ellos cara a cara, o sea, no se ve completamente lo que existe allá, y además se dicen mentiras, ellos van adornando su propia realidad y diciendo cosas que no son ciertas. Entonces yo me hago amigo, o me hago novio, o me hago novia de alguien en el Internet que no existe, que no está. Incluso puede ser que ese sujeto con el cual yo tengo una relación virtual no viva ni siquiera en mi país, que viva en otra parte. Esta situación trajo una torpeza en los jóvenes para las habilidades sociales. Y ahora que regresan a la escuela, tienen que empezar a aprender eso, cómo es el coqueteo, cómo es que el otro me está viendo, entender cuál es el mensaje corporal que recibimos de ellos. La familia de hoy día ya no es la misma que hace 20 años. Hoy día existen más divorcios que antiguamente. Existen, bueno, claro, las madres solteras, que antes de la pandemia era una de cada 3 hogares estaba una mujer sola con sus hijos en la casa. Y tenemos parejas del mismo sexo que tienen también sus hijos. Si usted visita una escuela hoy día, es muy diferente a las que eran de antes, porque ahora los maestros no tienen todo el poder de la información, porque los niños la ven en el Internet, entonces ella tiene que ser como un guía, como alguien que comparte con ellos a una tarea indispensable en la escuela, enseñar a los niños a pensar. Yo tuve la experiencia muy interesante de dar un curso por Zoom a una preparatoria sobre prevención del abuso de sustancias. Y me encontré a las 9 de la mañana a los alumnos, pues recién despertados, algunos quizás medio dormidos, despeinados, seguramente algunos estaban en pijamas. Y entonces uno se empieza a dar cuenta que esta educación a distancia pues tiene sus críticas, tiene sus fallas muy grandes, ¿no? Entonces mucha gente se aburre de estar viendo la pantalla y clases que no está siendo presenciado el maestro o los demás alumnos. Entonces tenemos que recordar, ¿verdad?, que lo más importante de la escuela es que además de estudiar las matemáticas o las ciencias, uno va a la escuela a ser educado para la vida, para saber quién soy yo, cuáles son mis límites, cuáles son mis capacidades. Tengo que ir a la escuela a ver a los amigos, a las amigas, a hacer relaciones muy importantes. Yo tengo mis amigos de la preparatoria, de la primaria, a quienes todavía veo a estas alturas. Ahí se formaron esas amistades tan importantes. También es muy básico, ¿verdad?, el entender que el ir a la escuela me va a traer como consecuencia una serie de habilidades de saber quién es amigo mío, quién no es amigo mío, entender que me van a agredir, alguien me va a estar molestando y yo voy a tener que defenderme de esa persona que me está molestando. Y de alguna manera la escuela es la vida, es una enseñanza para poder vivir. Siempre le cargamos mucho a los maestros la mano pidiéndole que haga cosas, ¿no? Y entonces, cuando uno habla de decir, mire, vamos a tratar de integrar a estos niños que tienen síndrome Down o que tienen autismo, que tienen depresión, etcétera, dice, oiga, espérame tantito, yo no soy psicólogo, yo imparto mi clase y punto, yo con eso cumplo. Pues tiene razón, ¿verdad? Ellos fueron contratados para una clase, pero tarde o temprano
pueden hacer algo por los muchachos. Por ejemplo, si alguien reprueba, preguntarle por qué reprobaste. Si alguien no trajo la tarea, preguntar, hombre, ¿qué te pasa que no estás estudiando bien? Si ven a alguien que está aislado, pues tratar de hacer una situación de grupo donde todos se junten para hacer una cierta tarea, de manera que participen más intensamente los demás. Esta situación de manejar a estos muchachos no es tan sencilla, porque los padres y los maestros se van a tropezar tarde o temprano con el niño depresivo, con el niño que tiene alguna dificultad. Y entonces ellos pueden detectar el problema pronto para poderlos ayudar. Yo he insistido en otras de mis conferencias en que la terapia cognitivo-conductual debiera ser democratizada. Es algo bastante sencillo de aplicar y que debieran de saber los niños cómo controlar su pensamiento. La base de la vida, usted sabe, es que uno piensa. Entonces, imagínese usted que yo pienso en este instante que voy a ir a la escuela y que me van a pegar, que alguien me va a reñir. Ese pensamiento me produce una ansiedad, un sentimiento. Ese sentimiento de miedo, a su vez, me hace actuar. Me empiezo a decir, bueno, tengo miedo, mejor no voy a la escuela. O voy a la escuela, pues listo a pelear con alguien. Entonces, en los pensamientos, de alguna manera, reales o fantaseados, traen como consecuencia emociones y traen como consecuencia conductas que de alguna manera pueden ser cambiadas estudiando un poquito la terapia cognitiva. Los maestros, al igual que todos los seres humanos, son vulnerables a la depresión y muchos de ellos han estado tristes. Entonces yo les sugeriría que estudiaran este libro, que es muy sencillo, muy barato, que se llama Sentirse Bien. Feeling Good se llamaba en inglés. Tiene muchos, millones de ediciones, porque es un libro muy sencillo de terapia cognitiva donde la gente puede resolver sus problemas depresivos estudiando. En estas condiciones yo creo que es muy importante entender que todos, los padres, los maestros, los muchachos, estamos en una situación muy importante de crisis, de un cambio que se está permanentemente haciendo. Ellos enfrentando pues, su momento de juventud, su momento de corporalidad, su momento de descubrir el mundo. Los maestros tratando de adaptarse a este mundo nuevo, ¿verdad? De la tecnología, de las bibliotecas, como les digo yo, sin libros. Y los padres también enterándonos, ¿verdad? De que tenemos que saber más de redes sociales, que tenemos que colaborar con la escuela para sacar adelante a los hijos. Entonces, de alguna manera u otra, esta situación tendrá que ir encaminada a que de alguna manera los muchachos se entren en la tecnología, pero de una manera más sana. En los países que tienen buenos programas de salud pública, concretamente en China, ya se prohíbe a los niños que vean los videojuegos permanentemente. Les da nada más 3 horas a la semana, los viernes, sábados y domingos, para que puedan acercarse a eso. Porque ellos dicen que los videojuegos son el opio espiritual de los niños. En esta imagen también me sorprendió mucho cuando la encontré. Son dos maestros, hombres, que se ponen falda para dar una clase. Se supone que esto es pues, para entender que existe una igualdad del género, que de alguna manera tenemos que ser tolerantes con aquellas personas que no son heterosexuales, etc. O sea, que el hábito no hace al monje, en que las mujeres de alguna manera tienen una igualdad con los hombres, con faldas o con pantalones, etc. Además, una exhortación pues, a que conozcamos más de redes sociales, porque ahí están. A veces uno se pregunta, ¿la escuela nos ayuda o nos perjudica? Muchos niños tienen miedo a ir al colegio, pero la depresión sin socialización se agrava. Entonces, parte del tratamiento es que el niño vaya y se enfrente al encuentro con otros muchachos. Entonces, los maestros van a tener que lidiar a lo largo de su vida pues, con niños que tienen diabetes o que se van a dar cuenta que no pueden leer bien, que tienen dislexia, que tienen depresión. Y entonces ahí es donde es importante que empiecen a solidarizarse sus compañeros.
Los compañeros y los maestros saben mucho más a veces que los padres del propio problema de los niños, porque entre los amigos se conversan, se dicen, hombre, fíjate que tuve este problema, que corté con mi novia, fíjate que me enojé con mi papá, fíjate que mi abuelo se murió, fíjate que se están divorciando mis padres, fíjate que ayer me eché un churro. Ellos se hablan de los accidentes, de su vida sexual, etcétera, de sus pleitos. Entonces ellos son el mundo donde uno puede apoyarse. Los amigos, los compañeros, el grupo mismo, es un factor importantísimo en la salud de los adolescentes. Por eso es que los maestros y los padres debemos de fomentar en el grupo el que somos todo un uno, que vamos a salir adelante todos juntos, de alguna manera para apoyarnos los compañeros unos con otros, de manera que no estigmaticemos, para que aquellas personas que tienen problemas con su identidad sexual y la están definiendo, o aquellos que están depresivos, no se hagan daño. En caso necesario, por supuesto, el padre, el maestro debe apoyarse en el experto, en el médico, para que entre todos puedan resolver este problema. En principio, lo que tenemos que hacer es que debemos tener esperanza, que la tristeza de alguna manera se pasa, la depresión es transitoria. En cambio, el suicidio es algo permanente, algo terrible. Yo recuerdo perfectamente una experiencia bastante desagradable de un suicidio en el campus del tecnológico que conmocionó a toda la institución y cambió los parámetros de cómo manejar la vigilancia en las escuelas. El que alguien muera dentro de un grupo es como una mancha de aceite que se extiende a todos nos afecta, al médico tratante, a la familia, a los amigos, a la escuela, etc. Entonces, en ese nivel es que debemos nosotros de tener mucho cuidado y tener esperanza. Para finalizar, quiero poner estas dos imágenes de un hombre que ve que se oculta el sol, se está en el atardecer. Y en el otro lado una imagen de un cielo estrellado de Van Gogh. De alguna manera, la esperanza debe permanecer en nosotros y en el grupo de la escuela. Y como decía Tagore, no llores porque se va el sol, porque entonces las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Así que yo lo dejo con esto y que los maestros, los padres y los alumnos tengan un sentimiento más fuerte de solidaridad con aquellos que están depresivos o inválidos en alguna medida.